El primer día que te conocí, pues ya tuvimos mucha conexión. Sí, la verdad que sí, lo pasamos genial, la verdad. Fue muy guay, ¿eh? Cuando yo viajo, yo soy mi propio experimento. La gente me pregunta, pero viajas sola, ¿pero qué haces con tu vida? ¿Lo vas a echar todo a perder? La gente te va a meter miedo porque la gente es casarse, tener hijos y trabajar toda la vida en el mismo trabajo. No hay más. Entonces, nosotros nos salimos de la norma, de hecho. Y en realidad son mensajes para ellos mismos, porque en realidad ellos quisieran vivir eso. Prefiero yo viajar sola cada vez más, porque es cuando yo me puedo quedar investigando mis cosas de me paro con esta persona, me puedo estar 3 horas hablando con la persona y me cuentan su vida, me cuentan sus historias y eso es muy bonito de compartir. O sea, si eso solo se da cuando tú viajas solo al final, ¿no? Al final todas las personas que aparecen en tu vida vienen a enseñar algo. Cuando tú haces un viaje, en realidad el viaje es tuyo interno, no es el viaje exterior lo que estás haciendo. Al final el viaje somos nosotros, el viaje es mío para adentro. El cuerpo está en movimiento, todo está en movimiento, tú necesitas moverte. Yo creo que eso, cuando tú conectas con eso, es lo que necesitas de algo, porque eres tú eres el movimiento. Yo lo que creo también que cuando viajamos, ya te dije muchas veces, como todo se vive intensamente y no hay parte mental, como estás todo el rato en el presente, no estás pensando nada, todo se da como muy libre. Y al no estar la mente, todo lo que se da porque se da de donde se tiene que dar. No existe el futuro. El futuro existe a partir de tu presente. La gente está muy incómoda en la incertidumbre, porque no sabes lo que hay después. Pero si tú estás haciendo bien tu presente, ya está tu futuro generándose. La persona que está todo el rato pensando en el futuro, en un momento dado va a tener ansiedad. Porque es eso, todo el rato está queriéndose proyectar en algo que no puede darse, porque tú tienes que estar en el momento presente. Es ahí donde te tienes que quedar. Si te vas al pasado, tampoco, porque el pasado al final te lleva a la depresión. La vida es la que es. Lo que te está llegando es lo que tú tienes que aceptar y no rechazar nada. Te viene lo bueno, qué bien, porque ahí estás súper bien, te sientes bien, tal. Te viene lo malo, también abrimos los brazos y recibimos lo malo, porque todo trae su aprendizaje. Entonces, mi corazón tiene que estar abierto. Si eso está abierto, pues mira, lo que ven ya lo gestionaré como pueda. Al final, si tú sabes que la vida es la que es, vas a estar bien siempre, porque tú vas a poder tener herramientas para manejarte en todo lo que te viene. Pues lo que es auténtico para ti es lo que tú tienes dentro. O sea, lo que tú eres por dentro, no tu máscara, sino lo que está dentro tuyo, eso es tu auténtico. Luego las máscaras que te pones para vivir en sociedad, eso no es lo auténtico. Entonces, si tú quieres buscar la autenticidad, la tienes que buscar en el corazón, porque es la puerta que abre a todo lo real, a la verdad. Acuérdate que tú eres el paisaje. Entonces, al final somos como unas obras de arte. Al principio el cuadro lo estás empezando, porque el cuadro lo vas empezando poquito a poco, pero cuando te das cuenta y lo ves desde fuera, como si fueses otro observador, ves y dices, si yo soy la pintura, tú te estás pintando, entonces ¿cómo te pintas? Y luego cuando tú te des cuenta a la larga dirás, joder, qué viaje más bonito. Es la magia, ahí está y existe, cuesta verla, pero existe. ¿Qué te dije yo? Que me llames cuando quieras.
Y aparte tú, no, o sea, no te preocupes, vamos, en nada, porque una persona creativa, tú te puedes comer el mundo.